lo que yo hice fue adelantarme 3, 4 años a los demás de la generación, sin demeritar, pero pues la mayoría que no tiene esa oportunidad o no le llega o no la busca, pues quiere empezar a buscar terminando una carrera y es prácticamente imposible. Yo no tenía ni idea qué era comunicación, dónde estaba la Universidad de Comunicación, a qué se dedicaba comunicación o por qué comunicación. Pero a partir de ahí, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser? Quiero estudiar comunicación. Comunicación. Hasta que ya fue avanzando y algún día dije yo, oye, pero sí será bien que estudie comunicación. No conozco a nadie de comunicación, no tenía ni un solo contacto de nada. Y bueno, al final es una historia larga, pero nunca se salió de mi mente. Sí. Nunca salió de mi mente desde los 9 años. ¿Y en tu familia nadie tenía que ver con la comunicación? Nada, absolutamente. O sea, mi familia... yo vengo de una familia humilde en el sentido de que somos la primera generación, mis primos y yo, que tenemos la fortuna de tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, de haber estudiado, ¿no? Sí. O sea, nuestros padres, te digo, de la Talacha, del Obrero, vienen de Durango mi papá, de Monterrey mi mamá, pero pues otros tiempos, ¿no? Claro. Otros tiempos y pocas oportunidades. Y entonces, pues sí, yo no tenía nada. O sea, yo no conocía absolutamente a nadie. Y pues simplemente fue, eso quiero ser. Y después me di cuenta que sí. Yo creo que tú te das cuenta cuando sí es ahí. Sí. Cuando sí es ahí. Cuando día, tarde y noche piensas en eso. Sí. Y lo empiezas a hacer. Y lo empiezas a vibrar, ¿no? Yo empezaba a narrar los partidos en el PlayStation. O sea, en el Super Nintendo cuando lo teníamos. Y después me di cuenta que seguramente es algo que traigo también de herencia de mi papá. Porque a veces nos poníamos a jugar ahí juntos, él conmigo. Estoy hablando que tenía yo unos 10 años, 11 años. Y yo me ponía a narrar los partidos. Y de repente él me decía, ahora dame chance, yo narro. Entonces hoy me doy cuenta que seguramente él también lo él lo traía, ¿no? También adentro, sí. Compadre. Él lo traía. Y no tuvo la oportunidad, seguramente. Pero y algún día dije, no, se me hace que de ahí viene. Oye, te toca ver esa transmisión del Mundial del 98, que yo también, curiosamente, son de los mundiales que recuerdo perfectamente ya. Desde el 94 yo lo tengo muy bien, porque me acuerdo haberlo visto con mi abuela, que tengo la bendición ahorita de tenerla todavía con nosotros, verla en su casa, esos penales del 94, lo recuerdo perfectamente. Sí. Pero como es tú, como acordarme de todos los juegos, 98, ¿no? Pero si en ese momento esos referentes eran esas grandes voces icónicas, que eran esos representantes a nivel nacional, ¿cómo era Diego Armando para ti? ¿Cómo lo visualizabas que estabas en Nuevo León? Que estás hablando que si hace 15, 20 años no representaba la comunicación que hoy manda el estado de Nuevo León, ¿no? Hablando sobre todo en el tema del reporte. ¿Quién podía ser un referente aquí local? No, localmente, totalmente don Roberto Hernández Jr., ¿no? O sea, porque... yo crecí en esa familia como muchos de realmente estar comiendo con fútbol al día. Sí, fútbol al día. O sea, llegabas de la escuela. Yo recuerdo muy bien. Llegaba yo de la escuela, no sé, 1 de la tarde más o menos. Y ponía a la 1:30 un programa que se llamaba Palco Azteca. Muy poca gente lo seguía. Pero como yo buscaba cualquier cosa que fuera de fútbol y no había las herramientas que hoy tenemos. O sea, hoy los jóvenes pues ni se imaginarán. O sea, nosotros dependíamos de lo que había en la televisión. Sí. Entonces había un programa de 1:30 a 2 de Palco Azteca. Ahí está mi compadre Lacho Gutiérrez, recuerdo muy bien. Y con Javier Héctor Gutiérrez, era de TV Azteca, con Carola, que ahí empezó. Sí. ¿Te acuerdas de ella? Sí, ahí empezó ese, era de media hora. Y a las 2 empezaba como que el importante, le cambiabas al 12, que era, y fútbol al día. Entonces crecimos con eso. Después en el 2000, o sea, ya yo tendría 11 años, 12, empieza Pasión Futbolera y yo me enganché también mucho con Pasión Futbolera, que era la competencia de Don Robert, con Toño Nelly, con Mario Castillejos, que en paz descanse. Y también se ponían muy buenos. Entonces, haz de cuenta que ese era mi ritual. Yo llegaba de la escuela, Palco Azteca 1:30, a las 2, entre Don Robert y Pasión Futbolera, yo le cambiaba una cosa, otra. Y luego ya a partir de las 3, pues ya empezaba otra programación y ahora sí ya te ponías a hacer otras cosas. Pero así crecí toda la vida, ¿no? Y fútbol y esperando el noticiero de la tarde o el noticiero de la noche para saber más cosas. Pero como un referente local, creo que tiene que ser Don Robert. ¿Qué estudias, Diego? Entras a la universidad y empiezas ya a tener, me imagino, obviamente ya la claridad de cuál es el camino a seguir, ¿no? Sí. Y teniendo localmente Televisa, Azteca, Multimedios, ajá, ¿qué es lo que más te cosquillaba? Simplemente en busca de una oportunidad. ¿Había claridad de dónde toco puertas, cabrón? ¿Cómo empiezo? A mí me gustaba todo. Sí. Yo quería estar donde fuera. Pero lo que más me encantaba era estar en la RG. Yo quería estar en RG La Deportiva. Porque mi papá era un tapicero y se ponía a tapizar en el porche de mi casa. Yo le ayudaba ahí pasándole las cosas.
Y siempre con la radio, con la RG. Pero te estoy hablando de esas radios antiguas, ¿no? Sí. Que le cambiabas con una... La perilla, ¿no? La perilla y luego se iba moviendo. Ahí déjala ahí donde cerca del 700 porque era el 690. Medio se escucha bien y a veces la interferencia. Entonces, a mí me encantaba escuchar la programación que mi papá escuchaba todo el tiempo, todo el día, literal se la pasaba escuchando la RG. Entonces, a mí me encantaba en ese momento decir, me gustaría mucho estar en radio. Entonces, además era el camino y siento, compadre, que sigue siendo el camino. Sí. Y hablaremos ya más adelante de las nuevas generaciones, de las nuevas herramientas, que yo veo muchos pros, pero también veo algunos contras de las nuevas herramientas, ¿no? Porque veo que no hay escuela, veo que no hay cimientos, pero si quieres más adelante platicamos eso. Vamos a llegar a eso. Ahorita justo... Pero ese era mi sueño. O sea, mi sueño era estar en radio. Sí. Pero primero mi sueño fue, tengo que pasar un examen para la prepa y luego tengo que pasar un examen para la facultad. Porque yo era muy buen estudiante en primaria y en secundaria. Y ya en la prepa, pues... Ya andabas peleando el descenso. No tanto, compadre. Sí, o sea, realmente porque yo decía, ¿a mí de qué me va a servir la física, la química, las matemáticas para lo que yo quiero hacer? Porque yo ya sabía qué quería hacer. Tenías claro cuál era eso. Hoy después te das cuenta que sí te sirve, ¿no? Pero bueno, y al final estando ahí, siempre mi sueño fue, tengo que encontrar la manera de llegar. Y la encontré por azares del destino. ¿Cómo llegas? Cuéntame eso. Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegas? Porque parece mentira. Hoy nos vamos a llegar a esa plática donde decimos que hoy estas nuevas generaciones, no quiero decir que tienen todo fácil, pero es más sencillo a lo que nos pudo haber tocado, que era ir a un casting, que era mandar un correo, que era mandar una carta, para que te pudieran recibir, para poder entrar. No estoy demeritando lo que se consigue el día de hoy, pero anteriormente era, tú sabes, no quiero llegar a esa palabra protocolo, todo lo que se tenía que hacer, pero cómo era y cómo te toca a ti, porque no era tan sencillo el poder ofrecerle y abrirle el micrófono a cualquiera. No, nada sencillo. Y menos cuando no conoces a nadie. Yo no demerito a la gente que, como hoy lo llaman, ¿no? Que tenían palancas. Porque la palanca yo siempre he creído que te ayuda para ponerte en el lugar, pero no te mantiene. Sí. O sea, si tú no estás, por más palancas que tengas, te va a escupir la profesión. En cualquiera que creo yo. O sea, no estás, sí, estás bien apalabrado, sí, conoces a tal, eres hijo de tal, pero si no tienes la capacidad, tarde o temprano te vas a ir. Sí. Te ayuda para ponerte en el aparador. En mi caso, fíjate que fue bien curioso porque yo entro a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo soy perico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces entro a la uni y me hago muy, muy amigo de Javier Rodríguez, que le mando un abrazo, que hoy trabaja, es director de uno de los periódicos en Saltillo. Él era muy futbolero, él era Tigre y yo era Rayado. Entonces ahí platicábamos mucho siempre, Tigres, Rayados. Y fíjate lo que era la situación. Esto pues no existía, ¿no? Claro. Entonces no había manera de saber nada más que leyendo el periódico. Entonces yo compraba todos los días el periódico Cancha, que costaba 5 pesos, me acuerdo muy bien. Y él compraba todos los días el periódico Récord. Entonces yo en el camión, yo ya iba leyendo el Cancha. Yo llegaba a la facultad ya con el periódico leído y él hacía lo mismo. Llegaba y nos intercambiábamos. Déjame leer entonces ahora que trae Récord. Él leía lo de Cancha y nos hicimos muy amigos en ese sentido del fútbol, ¿no? Y yo sabía y nos hablábamos del mismo idioma. Él sabía mucho de fútbol, le gustaba el fútbol, pero como que no pasaba más allá de que, oye, ¿qué más haces? No, como que nomás eran las clases y compartíamos 2-3 clases y vámonos. Segundo semestre, de la nada, un día me dice, oye, Diego, es que sin que tú te des cuenta, pues yo te he estado analizando y te quiero invitar a un programa de radio que yo tengo. Cabrón. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Tú un programa de radio? O sea, ¿cómo? Si éramos de la misma edad. Sí, tengo un programa de radio con Toño Nelly. Ahí en MR Deportes. Era la competencia del RG de Grupo Radio Alegría. Ajá. Como sí, todos los días de 8 a 9 de la mañana, 11:40 de AM, no sé qué. Y, wow. Y estamos buscando un nuevo elemento porque Toño Nelly se va a ir. En ese momento creo que sabía algo que se llamaba Televisa Radio, algo así. Toño se iba a ir y él necesitaba a alguien. Pues me invitó y dije, pues vamos, porque además yo trabajaba, estudiaba y bueno, vamos en las mañanas con él y era nada más ir a estar aquí. Haz de cuenta que estaba yo al lado de ellos dos, viendo, escuchando, conociendo y muchos se desesperaban y no se quedaban. Realmente yo me aventé como unos 3 meses yendo así, viéndolos, escuchándolos, aprendiendo. No te daban la palabra. Nada, cero. O sea, yo nada más estaba ahí y conocía cómo se hacía un programa de radio hasta que llegó el momento que dijo Toño Nelly, yo ya me voy. Y me quedo yo con él. Y a partir de ahí abro yo el micrófono en un abril del 2007. Me acuerdo muy bien. Fue después de un clásico 3-3
que te acordarás que quedaron en el Uni. 3-3, un golazo de Gracián, golazo de Herbiti, gol de Chuy Arellano, 2 penales que le regalaron a Tigres, a Abraham Molira, mi compadre. Damos un abrazo con Cristian Martínez en la portería. Bueno, después de ese clásico fue sábado el lunes. Yo abro mi micrófono en el 2007. Tenía 18 años más o menos, 17 años, creo yo. Y a partir de ahí empezó mi historia. Empezó mi historia en radio. Entonces yo iba a radio muy temprano en las mañanas. Y luego me iba a media mañana a la escuela y luego en la tarde noche trabajaba. Y ya llegaba en mi casa, no sé, 11, 12 de la noche. ¿Ya te pagaban en radio? No me pagaban. ¿No te pagaban? No, cero. Ven, chavos. Pero yo, y aparte que yo necesitaba trabajar. Ajá. Yo tenía incluso beca en la universidad. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo sabía, desde ese momento, sin darme cuenta, yo sabía que eso me estaba sirviendo. Que era mi escuela práctica. Sí. Que nadie más estaba teniendo de mi generación. Porque al final, como lo quieras llamar, pero estabas haciendo unas prácticas profesionales, claro, pero en un lugar 100% profesional. Totalmente. Te estaban abriendo el micrófono, ¿no? Totalmente. O sea, tú les ibas a ganar años luz a la raza que hubiera terminado la carrera, ¿no? Contigo. Era un sueño hecho realidad para mí. O sea, claro, la verdad, yo estaba viviendo un sueño ahí. Y eso que acabas tú de mencionar, sí lo dimensionaba, pero hoy todavía lo dimensiono más. O sea, lo que yo hice fue adelantarme 3-4 años a los demás de la generación, sin demeritar, pero pues la mayoría que no tiene esa oportunidad o no le llega o no la busca, pues quiere empezar a buscar terminando una carrera y es prácticamente imposible.